buenos días o buenas tardes. El día de hoy, en este Día Internacional de la Mujer, voy a compartir con ustedes una pequeña charla titulada Monstruos Interiores, mujeres que escriben lo fantástico desde la sombra. Y para eso quisiera eh, mencionar que vamos a entrar en un mundo donde las sombras cobran vida. Y para eso vamos a conocer a dos mujeres de la literatura mexicana. En este caso me estoy refiriendo a Amparo Dávila y a Guadalupe Dueñas. ¿Te has preguntado alguna vez qué es un monstruo interior? A veces los monstruos no están bajo la sombra, sino en nuestros pensamientos. Por ejemplo, el miedo, la soledad o el secreto que no contamos. Estas autoras escribieron sobre eso en sus cuentos y nos llevan a reflexionar, pero también nos llevan como lectores a sacudirnos y salirnos de nuestra zona de confort. Para iniciar esta charla también quisiera dar algunos datos curiosos y biográficos de nuestras autoras. Amparo Dávila, la crítica la ha bautizado con el nombre de la maestra del suspenso. Ella nació en Pino, Zacatecas, en un pueblo minero que ella describía como triste, frío y lleno de leyendas. Esto lo dicen sus biógrafos. De pequeña no tenía muchos amigos de su edad. Ella prefería pasar horas en la biblioteca de su papá o caminando sola por el campo y el cementerio del pueblo. Y pues de ahí nació su gusto por el silencio. Posteriormente se mudó a la capital para ser secretaria del gran escritor Alfonso Reyes. Él fue quien la animó a publicar sus historias de miedo. Y agradecemos profundamente a Alfonso Reyes que la haya incentivado para publicar sus obras, porque gracias a ello es que pues hoy conocemos a esta gran escritora. Un dato curioso que los biógrafos integran en su biografía, valga la redundancia, es que Amparo Dávila decía que ella no inventaba sus cuentos, sino que los personajes la visitaban de noche y ella solo escribía lo que ellos le contaban. Es un dato curioso, muy simpático, porque muestra este juego entre los sueños y sus personajes. Eh, bueno, sin duda el mundo de Amparo Dávila muestra una ruptura en lo cotidiano. ¿Qué quiere decir? Que en sus cuentos todo parece normal hasta que algo pequeño cambia. Un invitado que no debe estar ahí o un sonido que no se detiene. Em, en su cuentística vamos a encontrar que hay algo que va a sacudir al lector. Lo va a hacer que se cuestione y que incluso pueda parar la lectura para preguntarse qué es o de qué me está hablando. Eh, este efecto hace que lo extraño que aparece irrumpa en esa realidad literaria o ficcional que nos presenta. Y en este sentido, quisiera que ustedes imaginen que un día llega alguien a vivir a su casa, alguien que no habla y solo los observa con ojos amarillos. ¿Qué harían? Bueno, pues eso es lo que vive la protagonista de uno de sus más celebrados cuentos titulado El huésped. Aquí el huésped va a ser aquello que va a irrumpir lo cotidiano y que de alguna manera va a sacudir al lector. Sin embargo, y pese a que el huésped va a ser aquello que rompe o quiebra con lo cotidiano, también nuestra escritora va a presentarnos problemáticas muy actuales y también muy cercanas a nuestro entorno. Por ejemplo, problemas dentro de un matrimonio, la falta de comunicación entre pareja, el distanciamiento entre un matrimonio, entre la esposa y el esposo.
y cómo se ve esta relación fracturada. El esposo no escucha, la mujer solicita que el huésped se vaya porque eh, siempre la está vigilando junto a su sirviente y su hijo, y ellas, específicamente la protagonista, pues no se siente tranquila teniéndolo a él. Cabe destacar que en este cuento, pues el esposo aparece de manera diluida, es decir, solamente aparece cuando lleva al huésped en escasas ocasiones, porque después se va de viaje y pues no vuelve a aparecer en la historia. En este sentido, Amparo Dávila muestra el horror, lo macabro, lo que causa incertidumbre en lo cotidiano. Y algo muy curioso es que en este cuento Amparo no nos dice qué es el huésped. Deja que nuestra imaginación lo recree, lo construya. Y eso es lo más brillante de su escritura, porque el lector termina el cuento en su mente. Em, y de alguna manera eso incentiva la participación activa del lector, construyendo, reconstruyendo, llenando huecos, llenando los vacíos. Y eso forma parte de el arte y la técnica que tiene nuestra escritora. Sin duda es un cuento que no debes perdértelo y que debería de estar en una de tus lecturas de este año. Siguiendo con nuestras escritoras, ahora quisiera presentarles a Guadalupe Dueñas, y en ella vamos a ver la magia de lo extraño. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, creció en una familia muy numerosa, tuvo tres hermanos, imagínense, lo que hacía que su casa pues siempre estuviera llena de ruidos y secretos. Su padre era un hombre muy estricto y algo excéntrico, eso es lo que cuentan también sus biógrafos. Guadalupe Dueñas contaba que en su casa pasaban cosas que parecían sacadas de un libro, como guardar objetos extraños en frascos. Su dato biográfico más famoso es que conservó a una hermana que murió antes de nacer en un frasco de cristal con alcohol durante años. Esto inspiró uno de sus más grandes y celebrados cuentos, titulado Historia de Mariquita. Eh, Trabajó como guionista de televisión y censora de películas, lo que le dio un ojo muy crítico para observar la sociedad. Un dato curioso también que vamos a incluir con esta autora es que era conocida por su elegancia y su sentido del humor negro. Decía que la literatura era su forma de vengarse de la realidad aburrida. Guadalupe Dueñas era diferente. Ella encontraba belleza en lo que a otros les daba miedo o asco. Escribía con humor un poco oscuro, pero muy elegante. Bueno, ahora que ya conocemos un poquito de la vida y algunos datos curiosos de esta escritora, me gustaría que viéramos también que el mundo de Guadalupe Dueñas eh, muestra lo fantástico en algo pequeño. Ujú. ¿Y a qué me refiero con esto? Que para ella un frasco, un zapato, una caja podían guardar historias increíbles. Su estilo es como un sueño del que no quieres despertar. Sus cuentos pues son como fotografías de momentos extraños. Ella critica cómo a veces la sociedad nos obliga a ser normales cuando todos tenemos algo raro dentro. En este sentido, voy a retomar el cuento de Mariquita. Eh, Vemos que el cuento de Mariquita tiene ciertos rasgos autobiográficos, ya que en este cuento se habla de una familia que son puras hermanas, el padre ha muerto y estas hermanas tienen que cargar con una bebé recién nacida que muere de manera pues prematura. Y entonces el padre decide encerrarla en un frasco, literal dice en un pomo de chiles,
y la conserva siempre le está cambiando un líquido amarillento, blancuzco, perdón, que después se vuelve amarillento. Y a la muerte del padre, pues las hermanas se quedan a cargo de esta bebé prematura que ha muerto y que la conservan en ese frasco. Ella se llama Mariquita, por eso es que así se titula el cuento. Eh, Mariquita es eso que irrumpe lo cotidiano, es lo fantástico representado en algo pequeño. Sacude al lector. De hecho, igual que Amparo Dávila, la descripción que nos va haciendo cuando nos va contando al inicio el cuento, no sabemos qué es. Y el lector lo va intuyendo o se va imaginando qué cosa será Mariquita. Hasta que tiempo después en el relato comprendemos que Mariquita pues es esa niña prematura que muere y que la tienen conservada en un frasco de chiles. Em, Dueñas va mucho más allá que presentarnos este elemento fantástico y la irrupción que hace en la narrativa de este cuento, porque nos presenta cómo los seres humanos nos enfrentamos a duelos, pero duelos que no se han podido superar. Y eso es lo que nos muestra sobre el padre. El padre nunca superó la pérdida de la hija, porque además fue la primogénita, y por lo tanto trata de encerrarla en un frasco, mantenerla junto a él. Eh, y esto creo que muchas personas lo han experimentado, las pérdidas pero no aceptadas. Guadalupe Dueñas de alguna manera también nos muestra pues esta sensibilidad humana, nos muestra o nos acerca más bien a nuestra cotidianidad, aunque vemos que hay elementos, pues este elemento fantástico en su narrativa. Eh, y de alguna manera pues nos obliga también a reflexionar. Aunado a ello nos presenta una sociedad prejuiciosa que sin saber la razón, el motivo, los antecedentes o el contexto, pues señalan a las hermanas, eh, sobre todo por tener a este pequeño ser, ¿no? Fuera de lo normal, ¿no? De lo normal permitido. Y bueno, por eso es que las hermanas tienen que mudarse constantemente, porque la gente no puede comprender, ¿no? Los otros personajes a su alrededor no pueden entender por qué es que viven con esta mariquita y por qué la conservan en un frasco. Em, en este sentido, bueno, cabría mencionar que ambas escritoras van a vincular sus historias, sus cuentos, con la actualidad. Ambas vivieron en una época donde a las mujeres no se les permitía hablar de miedos o locuras, y ellas usaron la literatura fantástica para revelarse. Por eso es que escribir desde la sombra no es algo malo, significa observar lo que otros no ven, es prestar atención a los detalles que todos los demás ignoran. ¿Han sentido ansiedad o miedo a lo que vendrá? Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas nos enseñan que ponerle nombre a esos monstruos a través del arte nos ayuda a vencerlos. Y en este sentido, bueno, la literatura pues es un escape, es una puerta llena de imaginación y de mundos posibles hacia otros espacios, hacia otros escenarios. Y creo que estas autoras pues lo logran de manera extraordinaria. Eh, Hoy estas mujeres pues son leyendas. Sin ellas pues no existirían muchas de las películas o libros de misterio que nos gustan hoy. Son las abuelas, digámoslo de manera positiva del suspenso mexicano. O sea que gracias a ellas es que hoy por hoy tenemos pues películas, em, sobre todo pues dentro de eh, pues México, ¿no?
películas que de alguna manera van a mostrar como esta influencia, ¿no? Que parte de estas escritoras. Y bueno, todos tenemos una sombra. La pregunta es, ¿vas a dejar que te asuste o vas a escribir una historia increíble con ella como lo hicieron Guadalupe Dueñas y Amparo Dávila? Te invito a que te animes, a que escribas, perdón, sobre estos, estas sombras, estos sueños, estos miedos que rompen en la realidad, que te atrevas como ellas y también que te animes a leerlas, que te acerques a esta narrativa de la literatura fantástica y que conozcas a escritoras. Tenemos muchos escritores, pero creo que esta es la oportunidad para abrirle puerta a estas grandes narradoras para que puedas reflexionar y acercarte a ese mundo literario que ellas pues nos presentan. Y pues nada, solo me resta agradecerles por acompañarme en este viaje a las sombras y eh, mostrarles un poquito de lo que escribieron Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, que pueda incentivar en ti el deseo de leerlas y de tenerlas como una de tus tantas lecturas literarias. Muchísimas gracias por escuchar y por estar en esta charla. Gracias.